No es solo un logo, es un puente al futuro, un lenguaje común que nos puede unir, creando y transformando marcas con sentido, que conectan corazones al latir. No es apariencia, es esencia que se siente, un propósito real que se hace fuerte. Transformando clientes en creyentes, damos vida a marcas que unen a la gente. Cada palabra, cada huella, cada instante se convierte en algo eterno y brillante. Totem enciende mundos de verdad. Marca con propósito, marca con humanidad. Desde Madrid hasta tierras lejanas, escuchamos culturas, honramos su voz. El diseño es camino, la historia es llama. El propósito guía la razón. No es apariencia, es esencia que se siente. Un propósito real que se hace fuerte. Transformando clientes en creyentes, damos vida a marcas que unen a la gente. Cada palabra, cada huella, cada instante se convierte en algo eterno y brillante. Totem enciende mundos de verdad. Marca con propósito, marca con humanidad. Tremenda la presentación de este Totem Live. Estamos en el episodio 4 de esta sexta temporada y nos vamos viniendo arriba, vamos ganando en confianza, nos vamos sintiendo cada vez mejor y hoy también tenemos una razón de peso para estar motivados, para tener a la música abriendo el episodio, porque tenemos un invitado muy especial, como son todos los invitados de Totem Live, y nos tomamos el trabajo de buscarlos, de invitarlos, y ellos muy generosamente de aceptar regalarnos este espacio de conversación. Hoy estamos transmitiendo completamente en vivo, como siempre, nosotros desde las oficinas centrales de Madrid, aquí de Totem Branding, y nuestro invitado está hoy en la capital de nuestra querida y hermana República de Colombia, desde Bogotá. Ha estudiado medicina, ha estudiado psiquiatría, se ha especializado en neuropsiquiatría, es una persona que ha dado conferencias, que ha escrito publicaciones, que es un grandísimo referente en este mundo y en este ámbito. Tal es así que a demanda del público ha abierto su podcast, Cerebro Musical, en donde profundiza la relación entre las neurociencias y la música, pero como lo sé, no hace falta que me lo recuerden, ustedes no están aquí para verme a mí, sino para aprender de nuestros invitados, así que vamos a darle paso a nuestro estudio de Totem Live, a nuestro estimado y admirado Juan. ¿Cómo estás? Hola Andy, mucho gusto. Para mí es un placer estar en este espacio que es muy renombrado, es conocido y además muy interesante. Yo también soy televidente. Un gusto a todos los que nos escuchan y nos ven. Qué grande, Juan. Vos sabés que nosotros tenemos una sana rutina que es empezar los Totem Live, siempre que me acuerdo, a veces me olvido, pero por lo general no me olvido, preguntándole a nuestro invitado o invitada quién es, pero para él o para ella, en este caso, para Juan. ¿Quién es Juan? Bueno, Juan es un baterista desde los 15 años y esa es como mi esencia, de ahí se origina muchas cosas en mi vida de la música, pero también soy, desde el punto de vista laboral, soy psiquiatra y soy neuropsiquiatra, que es una subespecialidad donde unimos la psiquiatría y la neurología. Por ejemplo, si tú tienes un Parkinson, pero tienes depresión, o si tienes epilepsia, tienes ansiedad, es una subespecialidad que integra ambas cosas. Pero con el tiempo también, en ese conocimiento de la salud mental y el cerebro, por supuesto la ecuación de la música tenía que estar conmigo y decidí empezar una línea de investigación hace más o menos 10 años en música y cerebro, en esa interfaz. Tengo también una maestría y soy docente con la Universidad de Nebrija en España de una maestría internacional de neuromúsica. Entonces mi mundo gira alrededor de esas tres cosas: el cerebro, la salud mental y la música. Que no es poca cosa en este contexto, pero me gustaría empezar por algo que me resonó. Justo este fin de semana estuve con padres, con hijos en edad de empezar la universidad el año que viene,
y la pregunta era, ¿qué va a estudiar tu hijo, no? Tiene que seguir su vocación, tiene que seguir lo que le gusta, tiene que seguir lo que va a ser útil en el futuro. Y vos acabas de dar una pista que por lo menos a mí me resonó mucho, que es baterista de joven, una gran conexión musical, luego una carrera, entre comillas, seria, pero al final convergieron ambas pasiones o la obligación con la pasión, y me gustaría volver a esa decisión en ese momento y cómo llegaste en ese camino a unir la neuropsiquiatría o la neurociencia con la música. Sí, es una excelente pregunta, Andy, porque yo quise mucho tiempo estudiar música y vivir de la batería, pero realmente no es fácil vivir de un instrumento que de alguna manera eres un acompañante, es decir, una cosa es ser el cantante principal y la batería casi siempre es un instrumento de fondo, excepto Phil Collins y estos bateristas que la banda es él, pero realmente me gustaba mucho más leer sobre los mensajes subliminales y la música. En el colegio, terminando, me metí mucho por el lado de Freud, el psicoanálisis, y ese tema que se hablaba en esa época, hoy en día sabemos que es falso, es decir, una canción no tiene un mensaje por allá que adora a Satanás y nada de eso, pero en los 90s hubo mucho alrededor de esto, ¿no? De los mensajes subliminales en las canciones, y a mí me gustaba mucho esa interfaz entre la psicología y la música. Pero resulta, Andy, que en mi familia hay una línea de médicos. Mi tío es cirujano plástico, mi abuelo fue también cirujano plástico y mi tatarabuelo fue médico. Entonces son 3 generaciones hacia arriba donde la medicina tiene una vertiente, y siempre estuve en ese dilema entre si ser psicólogo, músico, médico, y realmente empecé a estudiar medicina para ser psiquiatra, y siempre estuve ensayando con mis grupos, grabando, yendo a conciertos, porque yo tenía una vida además como baterista, pero de grupo, de grabar discos, de hacer videos. Entonces siempre estuve cultivando ese hobby, y es lo que trabajo hoy en día. Incluso ahorita lo hablamos de cómo es de importante no dejar los aspectos creativos, artísticos y los hobbies, así seas el CEO de una empresa, pero ¿dónde está el lado creativo que te permite equilibrar o drenar las emociones? Maravilloso, maravilloso. Si estuviese aquí con alguno de esos jóvenes me estarían preguntando, yo te traslado lo que ellos me preguntarían: ¿qué tanto te pesó tener un bisabuelo, un abuelo y un padre en el mundo de la medicina para tomar la decisión? O si eso te facilitó justamente esa toma de decisión. Sí, definitivamente influyó mucho en mí, porque a mí me llevaban a cirugías. De hecho, la expectativa de mi familia es que yo fuera cirujano plástico, y Ah, es como, ¿cómo así que vas a ser psiquiatra si aquí te tenemos todo el set quirúrgico? Y realmente es que nunca disfrutaba tanto como el tema de la sangre, las salas de cirugía, el olor a la cauterización. Entonces la medicina siempre estuvo muy influenciada por el amor a entender el cuerpo. Eso es algo que siempre ha estado en mí desde las clases de biología, y es cómo funciona el cuerpo humano, y esa pasión se tradujo después a cómo funciona el cerebro humano, que es el órgano, pues de alguna manera, digo yo, más complejo desde mi área, y que nos explica gran parte de lo que somos, ¿no? Qué partes son del humano, no son del humano, qué partes tienen que ver con la música o no. Entonces, todo el tema del desarrollo cerebral, la salud mental, lo fui drenando con ese impulso que fue inculcado por mi familia. maravilloso, me encanta, me encanta. Cada respuesta tuya me abre un abanico de preguntas. Me las empecé a anotar porque un señor de mi edad ya se empieza a olvidar las cosas, así que si me ves mirando para abajo, estoy anotando. Recién cuando hablabas de cirugía plástica y psiquiatría, me acuerdo hace, no sé, como una década o así, hablando con un profe de universidad también, que él me decía que esta es una era donde el camino corto, el atajo, es la cirugía plástica, ¿no? Porque vos decís, che, me arreglo la cara, parezco más joven, ya estoy curado, ¿no? Todo lo voy a entrecomillar para que nadie me malinterprete, y además porque desconozco la terminología médica, no quiero meter la pata, ¿no? Pero la psiquiatría requiere de un trabajo de autoconocimiento, de profundización, de verse en el espejo, no para ver si quedó bien la operación, sino el espejo interior. Elegiste el camino difícil vos, el camino que no es sala de cirugía, pim pam pum y ya está. Lo tuyo es lo complejo. ¿Qué tanto te motivaba justamente elegir ese camino que no es, y digo desde el respeto, el fácil, ¿no? Sí, fíjate que yo lo trabajo con mis pacientes y les pongo la misma analogía.
La gente cuando llega a la primera cita, después de una depresión de 4 o 5 años, un trastorno de pánico de los últimos 2 años, las personas llegan con la expectativa de que tú les quites eso pronto y como si fuera una cirugía. Entonces, realmente sí es un reto la psiquiatría porque debes trabajar mucho desde los hábitos de las personas. Y los hábitos no son fáciles de construir. Si yo te digo, haz ejercicio, empieza a meditar, haz yoga, cuida tu sueño, tu dieta, son recomendaciones que son objetivas, pero ejecutarlas no es tan fácil. Entonces, definitivamente para mí, de hecho, fue lo interesante, Andy, porque la psiquiatría es una especialidad que te permite articularte con muchas cosas. Por ejemplo, están los cineforos. Tú puedes ver cine y hacer un análisis psicológico, psiquiátrico, así sea algo teórico. O puedes tomar, por ejemplo, personas de la historia, a Hitler, a Jesucristo, qué tenía él, por qué tenía estos rasgos, por qué llegó a ser tan dominante o tan influyente en la sociedad. La psiquiatría también tiene que ver con la evolución humana, ¿no? ¿Qué nos hace humanos? A mí me encanta todo el tema filogenético, Darwin, la psicología evolucionista. Entonces, ¿qué nos hace hoy en día de diferentes o qué partes de nuestro comportamiento difiere de lo demás? El arte también, y por supuesto, es lo que hago también en mis consultas y con mis charlas, y es integrar los aspectos creativos, musicales, con la salud mental. Entonces, la psiquiatría, aunque es compleja, a mi criterio es de las especialidades más enriquecedoras porque no te dejan como el cirujano de rodilla derecha, ¿no? Que puede ser interesante, pero ¿cómo articulas el arte, la ciencia, todo lo que acabo de mencionar? Una de las cosas que en algún punto me generan cierto nivel de frustración o de contradicción, tal vez, es que vivimos una época donde todo lo que tiene que ver con el psi, la psicología, la psiquiatría, está de moda o está con un nivel de demanda quizás como pocas veces hemos visto o nunca antes hemos visto. Y eso no necesariamente habla bien de los psiquiatras y los psicólogos, sino que hay un problema del cual no estamos hablando demasiado en la sociedad. Tú hablaste recién de salud mental. Esta sobredemanda que existe hoy, no solamente en adultos, sino muy mayoritariamente en jóvenes, ¿cuál es tu primera mirada sobre esta crisis que estamos atravesando? Quizás crisis silenciosa, pero cada vez menos silenciosa. Sí, es un punto clave, Andy, porque si miramos las estadísticas, hoy en día una de cada ocho personas tiene un trastorno mental, siendo la depresión la condición más frecuente. El 5.7% de la población tiene depresión, que eso es un montón, de 8.000 millones de habitantes, nos dice la OMS. Y la pandemia disparó todo esto. La pandemia definitivamente, el encerramiento, el Perdón, Juan, perdón que enclaustramiento. te corte. ¿Dijiste 5% de la población mundial, más o menos? 5.7% de la población mundial tiene O sea, estamos hablando de depresión, sí. casi 500 millones de personas, que es 10 veces la población de toda Colombia, por tener una referencia. Exacto. Entonces, y eso que esa es una, que es la depresión, de ahí la ansiedad, etcétera. Entonces, claro, y la pandemia, te iba a comentar, disparó todas estas estadísticas y se aumentaron más o menos entre un 20 y un 25%, tanto trastornos de ansiedad como trastornos depresivos, como insomnio también, como problemas con el control de la ira, la impulsividad, la irritabilidad. Entonces, la pandemia nos disparó y esto generó que las personas empezaran como a interesarse, por un lado, a la salud mental, que yo creo que es algo sano porque ya hablamos que me siento mal, sé cuándo pedir ayuda, hacemos lives de cuáles son las banderas rojas para atender a alguien que tiene un riesgo de suicidio. Entonces, ha puesto como en el plano de la conciencia de las personas la salud mental, pero también, como tú bien lo mencionas, como la salud mental es algo que todos de alguna manera sentimos, percibimos. Entonces empezamos a ver los opinólogos, ¿no? Los opinólogos, la gente que empieza a decir, haz esto, lo otro, y muchas veces vemos que no son personas que tienen una formación académica como para tener un criterio y decir, no te tomes más los medicamentos que te manda un psiquiatra, o ven, yo te mando este producto, este suplemento de zinc, que con eso sí te voy a quitar la depresión. Entonces, hay mucha desinformación hoy en día acerca de la salud mental, y por eso ese espacio también para mí es muy importante. Maravilloso. Juan, para los que no han tenido contacto con este concepto o que pueden estar padeciendo un problema de salud mental pero no se enteran, ¿cómo podemos definir en un lenguaje familiar la salud mental? ¿Cómo podemos alentar a las personas
a que entiendan de que es algo tratable, que no es algo ¿no? como un veneno incurable, y cómo podemos también incorporar esto que decías de las banderas rojas para que la gente esté más atenta, no solamente a lo que le pasa a uno, sino también a su entorno por lo menos cercano, ¿no? Claro, la salud mental es un constructo difícil de definir, pero básicamente hace referencia a un estado psicobiológico, emocional, en el cual la persona puede lograr un grado de autorrealización. Esto implica que puedes al final lograr estudiar, si es lo que quieres, o lograr tener un trabajo, si es lo que quieres, lograr construir una vida armónica con las personas que te rodean, pero sobre todo la sensación de sentirse realizado con lo que ella quiere. Te lo digo porque una persona que tiene una depresión muy severa no termina la universidad. Un niño que tiene un trastorno por déficit de atención muy severo, le cuesta muchísimo trabajo graduarse del colegio y cambia de colegio. Una persona que tiene crisis de pánico se va a ausentar constantemente en su trabajo, así sea el CEO o el vicepresidente. Las crisis de pánico no te dejan concentrar, no te dejan aprender, ser lúcido en tus decisiones. Entonces, las afectaciones de la salud mental afectan el proyecto de vida, la capacidad de autorrealización. Ya las banderas rojas que tú me mencionas, pues depende de cada caso. Por ejemplo, la condición que hablábamos en depresión, que es tal vez de lo más crítico, y digo porque en la psiquiatría no todas las situaciones llevan a mortalidad. Por ejemplo, los cardiólogos tienen una alta mortalidad porque la gente se infarta, los neurólogos también hay eventos cerebrovasculares, pero en los psiquiatras el mayor riesgo es el suicidio. Y la condición que provoca más riesgo de suicidio es la depresión. Es una persona que se empiece a aislar de la familia, que deje de disfrutar las cosas que disfrutaba previamente, que tenga un discurso pesimista respecto a sí mismo, al futuro, su entorno, que empiece a tener como esta visión sesgada de túnel, así la llamamos, donde la única salida es la muerte. Y después ya el suicidio, las ideas de suicidio, el dónde, el cómo, el cuándo. Vemos incluso algunos casos ya con ChatGPT en algunas partes del mundo que se alía a esta inteligencia artificial que no tiene como este criterio moral y empieza a aconsejar. Han habido ya 2 casos reportados donde dice hazlo a esta hora, de esta forma, con este método. Entonces hemos empezado a ver banderas rojas también a través de lo digital, ¿no? Los psicólogos lo llaman la autopsia digital. Cuando una persona fallece por el suicidio, hace una autopsia psicológica de lo que fue publicando en las últimas semanas, los últimos meses, y las personas van anunciando. Siempre desde la psiquiatría decimos que es mejor prevenir para preguntar, ¿no? Preguntar para prevenir. ¿Te quieres suicidar? ¿Cómo te sientes? ¿Has pensado en quitarte la vida? Quitarnos ese tabú de preguntar explícitamente por ideas de muerte o suicidio. Muy bueno, Juan. Te agradezco que nos hables claro, porque al final hay que desestigmatizar estos temas para que la gente los pueda hablar. Una de las cosas que mencionaste, a nosotros nos acompañan muchísimos líderes de todo lo que es el mundo hispanohablante. Vos recién cuando estabas hablando de depresión dijiste un vicepresidente, un director general, hablaste de posiciones de liderazgo, es decir, que no hay nadie inmune a esto. Me gustaría hablar un segundo eso, ¿no? Sobre cómo las personas que están liderando, dirigiendo compañías, organizaciones, instituciones, también sufren esto, que no hay una inmunidad, salvo para aquellos que, como bien decías, tengan una rutina, buenos hábitos, duerman bien, coman bien, se rodeen bien, puedan hablar de sus problemas. ¿Cómo impacta esto en ese liderazgo? ¿Es muy diferente al resto de personas o es exactamente lo mismo al final del día? Sí, es muy importante tu pregunta, Andy, porque definitivamente la salud mental nos afecta a todos de manera universal. Inclusive desde el siglo V antes de Cristo, Hipócrates ya hablaba de la melancolía. Es decir, esto tampoco es nuevo porque da la sensación de que es nuevo y realmente hay casos de bipolaridad escritos hace muchos años. Entonces sí es universal, es una condición que le da al humano, que padece el humano, que no respeta muchas veces estrato social, tampoco género, aunque si bien es cierto, sí es más frecuente que la desigualdad y la pobreza aumente la prevalencia de enfermedad mental. Igual en las mujeres también es más alto, 3-1, por ejemplo, depresión, 3 mujeres por un hombre. Entonces, en los cargos altos, y yo lo veo mucho en mi consultorio, el tema del estrés laboral y el burnout, que quisiera introducir este concepto para nuestra charla. El burnout
es un concepto en el cual la persona tiene un estrés crónico, es decir, no es un fin de semana que te fue mal con una venta o un día que te peleaste con un cliente, es acumular semanas y meses con un estrés crónico que no te permite dormir, no te permite descansar, estás con la tensión muscular constante, el cortisol se eleva y se acompaña de 3 características para hablar de burnout. La primera es que te sientes cansado y fatigado todo el tiempo, ni siquiera has empezado tu día y ya estás cansado y terminas obviamente peor. Lo segundo es una sensación como de desprendimiento con lo que haces en tu trabajo, como una indiferencia con lo que haces. Llegas y estás como ensimismado, hablar con los clientes, se nota que estás desconectado de la conversación. En los médicos se ve mucho el burnout, vas a consulta y el médico que está en burnout nunca te mira a los ojos, está todo el tiempo en la pantalla. Esa desconexión con el cliente o con el paciente es típica. Y el otro aspecto del burnout es que la persona siente que no está logrando algo interesante a nivel personal. Esta capacidad que hablábamos de autorrealización, las personas que no la sienten en su trabajo también empiezan a verse afectados. Entonces, hay una prevalencia muy importante en estos cargos también de burnout y esto pone en riesgo para cuadros depresivos o ansiosos. Bien. Juan, un dato que compartiste, en puestos de liderazgo, este sentimiento de burnout, de estar quemado, es 3-1 más en mujeres que en hombres, ¿te entendí bien? En general, la depresión es más frecuente, digamos 3-1. El burnout depende mucho de las características del trabajo. Entre La más sean, depresión es 3-1, perdón, la exacto, la depresión. depresión No. es 3-1. Ok, ok. En el Wow. burnout es más las características del trabajo, no tanto por género. Ok, bien, bien. Bueno, ahora mismo estamos saliendo en vivo, como te adelanté, tanto en YouTube como en LinkedIn. Y estamos alentando a todas las personas que nos siguen en cada Totem Live a poder participar. Yo tengo un montón de preguntas, soy preguntador serial, muy curioso, pero si quieren participar, pueden participar y demás está que Juan está en todo su derecho de responder o no. Así que tranquilos, por favor. Vamos a ver acá si tenemos alguna pregunta con tu permiso. Espera, tengo que ir a las gafas, Juan, como tú, porque yo hasta cierto punto llego, ¿no? Acá Leonardo Peña nos pregunta cómo funciona el cerebro humano y su aplicación para las marcas y el branding, ¿no? Si esto es un superpoder. Así que, bueno, si te parece, hacemos una pequeña pausa en este tema de salud mental y burnout y depresión. Vamos a la música, que también puede ayudarnos mucho a salir de acá, pero sobre todo esta relación entre marca, branding y cerebro, ¿no? Que parece que no tienen mucho que ver, pero creo que tienen todo que ver, ¿no? Claro, mira, la música, y qué bueno que me preguntan eso, la música está impregnada en el cerebro humano. Nosotros somos seres musicales y hay datos, por ejemplo, de flautas que tienen 60.000 años. Hay autores que dicen que la música lleva con nosotros 200.000 años desde que empieza el Homo sapiens. Y eso lo vemos, por ejemplo, en los niños. Cuando un niño nace, los niños tienen una ritmicidad para succionar. Eso se llama musicalidad. Los niños reconocen a su madre por el contorno melódico de la voz. La madre crea un patrón melódico con el hijo que es completamente inconsciente para ambos, pero es plenamente musical. Cuando los niños están en las unidades de cuidados intensivos, sincronizan el llanto, como los grillos, ¿no? Que tú ves de repente que empiezan a sincronizar el llanto. Esa musicalidad pasa en los niños también. Entonces, no debemos dejar de lado que somos una especie musical. El canto, por ejemplo, en los niños reduce los niveles de cortisol. Les digo todo esto porque entonces la música en el branding, aunque no soy experto en branding, pero mi esposa Angie, que sí es brandóloga, me ha enseñado mucho de esta interacción. Entonces la música definitivamente nos crea varias cosas en el cerebro desde el punto de vista del branding. Por un lado, la música tiene la capacidad para generar hedonismo y liberar dopamina, que es el neurotransmisor del placer, de la emoción, de la gratificación. La música placentera también libera, por ejemplo, oxitocina, que es una hormona que tiene que ver con el apego. Lo que le da una madre en la leche materna a su hijo es oxitocina para generar apego y cognición social. Entonces, la música libera oxitocina, dopamina, endorfinas para el tema del dolor crónico. La gente se anestesia muchas veces a punta de música y eso es un recurso terapéutico muy importante. Y lo otro es que la música nos ayuda a bajar el cortisol. Entonces, por un lado está el impacto biológico de la música placentera, y te lo digo porque una marca,
por ejemplo, no se va a arrancar a ver un programa en cierta plataforma que tiene una entrada en audio y ya eso te prepara, porque la música también genera una sensación de expectativa. Eso lo saben muchos los músicos de música clásica que están en una zona muy tensa, haciendo todo el tiempo una tensión, violines, chelos, y después resuelves. Entonces la música tiene esa capacidad de generar expectativas y obviamente con el branding también. Lo otro que también me parece curioso e interesante es el uso de la música como un activador. Cuando tú vas a un gimnasio, ¿no? La música con más de 120 bits por minuto, con ciertas frecuencias, te motivan a hacer cosas. Por eso cuando uno entra a tiendas de ropa, muchas veces hay ciertas canciones que le dan a uno como ganas de bailar, porque ese estado emocional, ese mood, te predispone también a tomar una decisión, por ejemplo, de compra. Entonces, en resumen, la música nos genera estados placenteros muchas veces, nos genera asociaciones también, en este caso con marcas o con lugares en la vida o con momentos, y también nos genera también recordación, ¿no? La música es lo último que pierde una persona con enfermedad de Alzheimer, Andy. Entonces, se han visto estos videos de mujeres y hombres que están en estadios muy avanzados de la enfermedad y aunque no pueden hablar, no reconocen a su familiar, la música es de lo último que se pierde. Entonces, no podemos dejar en el radar por fuera a la música y su relación con el branding. Es verdad eso que dices. Me acuerdo de una señora que no reconocía a nadie y de repente le ponían una canción de cuando era jovencita y era como que volvía a ella de repente, ¿no? Como que le volvía el alma al cuerpo. Quiero compartirte otra pregunta que nos hace María José Branchi. ¿Cómo se relaciona la salud mental con la conciencia desde la teoría de que vivimos en una simulación? María José siempre hace preguntas así bien complicadas, no te preocupes. Pero antes que le contestes a ella, al final, por lo que te voy entendiendo, la música también es como la comida, y permíteme que me explique. No toda la música sirve para todo. Cuando hablamos de música, hay una música, como dijiste vos, para descansar, otra para activar, otra para desconectar, otra para subir, otra para bajar. Hay que entender bien qué activa qué para saber cuándo escuchar qué también, ¿verdad? Igual que uno tiene que aprender qué comer cuándo. Exacto. Bien, bien, bien. Sí, eso lo complemento brevemente y definitivamente yo, por ejemplo, con los pacientes o con las personas que tienen burnout en las empresas, trabajamos a lo que se llama el botiquín musical. El botiquín musical es que tú, por ejemplo, estoy estresado, ¿qué música te relaja a ti? Porque a ti puede que te relaje, no sé, el flamenco, de repente a mí me relaja el bossa nova, claro. O a ti que te activa o que te relaja. Entonces, digamos que cada uno debería tener un botiquín musical que consuma según el estado emocional. Bien, maravilloso. Te dejo acá la pregunta de María José. ¿Sí? Ajá, bueno, entonces es una pregunta más como de filosofía de la mente, diría yo, pero definitivamente uno sí podría hablar que estamos simulando la realidad y al final lo que hace el cerebro es que es un órgano muy complejo que toma una cantidad de información externa, ya sean frecuencias físicas, auditivas, frecuencias visuales en diferentes tipos de hertz, frecuencias de presión, y lo que hace es que integra. El cerebro es un gran integrador de estímulos que llamamos exteroceptivos, pero de estímulos interoceptivos, ¿no? Como sientes la vejiga en este momento, te aprieta el pantalón, quieres ir al baño. Entonces, la gran magia del cerebro es crear esa subjetividad en medio de esa cantidad de estímulos externos e internos. Y ahí, en ese proceso, es donde la salud mental puede verse afectada o puede verse beneficiada también, ¿no? Si tú, por ejemplo, todo el día estás scrolleando tu celular y le das y te quieres descansar así no descansas, así no descansa el cerebro scrolleando. Descansas cuando te desconectas de las cosas, cuando meditas, cuando pones música que te gusta, cuando sales a caminar. Entonces, sí hay una relación entre esa simulación y cómo afecta nuestra salud mental. Juan, hablando de desconectar, ¿cómo desconecta un psiquiatra? Más allá de que uno es un profesional, ¿no? Y a uno lo entrenan para esto, ¿no? Pero al final vos estás escuchando todos los días dramas, ¿no? Problemas serios, complejos, donde muchas veces está la vida en la línea, ¿no? de juego. ¿Cómo hace uno para estar comprometido con lo que hace, pero al mismo tiempo poder desconectarse para tomar distancia, para poder volver con más energía? ¿Hay alguna fórmula? ¿Cada uno se lo toma diferente? ¿Cómo lo hace Juan? Sí, yo creo que lo más importante, y también lo trabajo con algunos pacientes, es crear una agenda. Hay dos formas. Crear una agenda donde yo, por ejemplo, utilizo Google Calendar y estructuro mi día.
Entonces, yo, por ejemplo, los martes y los jueves hago ejercicio, los sábados juego squash, los domingos tengo un grupo de música, actualmente entonces ensayo. Yo digo que tenemos como inputs y outputs, ¿no? Entradas y salidas. El input es lo que dices, el paciente con depresión, con ansiedad, intento de suicidio, Alzheimer, lo que yo recibo que a mí me gusta más lo que hago, pero también debo tener salidas. Por eso les decía al comienzo que mi salida siempre fue la música. Yo ahí hago catarsis y en particular la batería, Andy, es un instrumento muy catártico porque tú mueves las cuatro extremidades, le pegas con toda tu fuerza a los platillos, rompes las baquetas, le pegas al redoblante. Entonces para mí es muy catártica esa salida. Claro. Aunque alguien lo puede hacer a través del baile, a través del arte, a través de la pintura, la fotografía, pero el punto es eso, pensar, ¿tienes entradas? Bueno, ¿cuáles son tus salidas? Maravilloso. Juan, hablabas hace un ratito de que la música puede activarte, relajarte, bueno, hacer que suba una hormona, otra hormona y demás. Hace unos meses, en un viaje de trabajo, estaba en un hotel y en la recepción me dicen, pregunté, ¿hay alguna actividad en el hotel? Y me dicen, bueno, está esto, esto y esto. Y me dijeron, y hay sesiones de sound healing, ¿no? Y digo, ¿qué es sound healing? Me dice, como su nombre lo dice, es sanación a través del sonido. Hemos llegado a esa instancia en que el sonido, esa música, esa reverberación, esa frecuencia puede ayudar a sanar. Bueno, ese es un tema que me encanta, Andy, y gracias por traerlo, porque hay una diferencia entre los sonidos y la música. La música son frecuencias organizadas, por ejemplo, una canción, pero los sonidos son ciertas cualidades que tienen ciertos instrumentos que utilizamos, por ejemplo en terapia de sonido. Yo tengo una formación en eso, en musicoterapia receptiva de cuencos tibetanos, y si tú vas a mi consultorio, Andy, encuentras a un neuropsiquiatra que tiene unos samafones que son instrumentos de terapia de sonido. Yo tengo cuencos, tengo un tambor de piel de ovejo. Yo ya estoy cerca de ser un chamán de la neuropsiquiatría, pero realmente yo en los espacios que puedo con los pacientes trabajo mucho las sesiones de sound healing, que también se pueden llamar baños sonoros o terapia de sonido o musicoterapia receptiva, es otro nombre. Y básicamente es que mediante diferentes técnicas tú puedes inducir estados de relajación, estados de normalización del estrés, y esto yo lo divulgo porque además hay ciencia detrás de esto. Después de una sesión de terapia de sonido, el nivel de cortisol baja. La frecuencia cardíaca reduce también, si estás en 120, 130, baja generalmente a unos 70, pero también como neuropsiquiatra utilizo en mi consultorio, por ejemplo, una banda, Andy, que es para medir las ondas del cerebro. Sabes que el cerebro tiene diferentes tipos de ondas y hay unas ondas que tienen que ver con estar muy concentrados, como en este momento, ondas beta, ondas gamma, pero cuando tú te relajas y haces meditación, estás tranquilo contigo mismo, estás en un estado introspectivo, el cerebro empieza a vibrar en frecuencias que se llaman teta. Y las frecuencias teta son estados que se pueden inducir también con la música. Entonces, definitivamente sí, pero aquí venimos otra vez al tema del mercadeo, de quién lo hace, si es el que realmente se formó o el que tiene el dinero para comprarse un set de 12 cuencos, un gong. Entonces, sí hay musicoterapeutas que lo hacen muy bien y en mi caso yo también lo hago con mis pacientes con buen resultado. Maravilloso. Juan, me gustaría volver un segundo a ese territorio de la mente que es la creatividad y también la innovación. Me imagino que cuando vos estudiaste medicina o psiquiatría, creo que en la Javeriana, si no me equivoco, no te enseñaron ni sound healing, ni música, ni cuencos tibetanos, ni nada. Eso es algo que a partir de tu propia experiencia profesional vas incorporando porque entiendes que puede hacer que el trabajo sea más holístico, más complejo, mejor, etcétera. ¿Cuál es el margen de la creatividad y de la innovación dentro de lo que es tu trabajo? No hablo de la banda, me imagino que musicalmente ahí no hay límites, ¿no? Pero dentro de esa parte de medicina neuropsiquiátrica. Sí, yo creo que sí hay innovación, sobre todo en el tema de la salud mental, desde dos puntos de vista. Fíjate, Andy, que nosotros tenemos dos tipos de tratamientos en general. Unos que llamamos no farmacológicos y otros que son farmacológicos. Dentro de los no farmacológicos está esto que estamos hablando, las terapias de sonido, hay temas que se llaman neurofeedback también, que se pueden utilizar en las personas.
diferentes tipos de psicoterapias también. Antes hablábamos solamente del psicoanálisis, todo el mundo iba a un diván, hablaba. Hoy en día hay mucha evolución con el tipo de psicoterapias que encontramos también. Y definitivamente yo incorporo mucho el arte, porque el arte permite que las personas tengan una externalización de las emociones sin tener que hablarlas, y te explico. La mayoría de nosotros habla, me siento bien, me siento mal, estoy triste, pero no todo el mundo tiene los recursos lingüísticos para expresar su mundo interno. Incluso los niños no saben bien cómo se sienten. Entonces, Claro. el arte es un medio de expresión simbólica de las emociones, y al final tú te sientes mejor después de un cuadro, después de un baile, después de tocar, porque es otra vía de abrir una válvula de escape. Y obviamente desde lo farmacológico, que también en algunos pacientes toca, sí hay mucha innovación desde nuevos antidepresivos. Yo trabajo mucho con enfermedades neurodegenerativas, Alzheimer, Parkinson. Sí han habido avances en diferentes ámbitos para enfermedades que, aunque no tienen cura, ya se están generando unos mecanismos interesantes. Y ni hablar del cannabis o de la psilocibina, que es otra área que también manejo en mi consulta, el cannabis medicinal en muchos países. Yo me formé en Canadá, estuve en Montreal, una clínica que se llama Santé Cannabis, haciendo un entrenamiento en prescripción de cannabis medicinal. Entonces, traer a veces la sabiduría de las plantas con la ciencia. Por ejemplo, el cannabidiol en niños con epilepsia, son niños que nada les funciona, y una parte del cannabis, que es el cannabidiol, les ayuda muchísimo con la epilepsia. O el tema de los psicodélicos, que ya sería otra conversación. Maravilloso. Sé que justo ayer al mediodía estaba hablando con mi suegra de epilepsia y cannabis, increíble. Maravilloso lo que estás contando. Estamos recibiendo muy, muy buenos comentarios, como no podía ser de otra manera. Querido Juan, hace pocos días, creo que por LinkedIn, incluso por Instagram, te vi participando de un evento de experiencia de cliente. Y dije, ¿qué tiene que ver la neurociencia o la psiquiatría o la música con la experiencia de cliente? Y dije, no hay nada mejor que preguntarle a la fuente. Así que, Juan, ¿cómo se conecta todo esto? Empezaste a hablar un poquito de branding hace un ratito. ¿Cómo se conecta todo esto con la experiencia también, que en definitiva es parte del branding? Claro, en dos contextos he trabajado este tema de la experiencia del cliente, sin ser experto tampoco en el área, pero lo primero es que me han contactado varias clínicas para que los asesore con el tipo de música que debería tener en las salas de espera. Mira. Y sobre todo clínicas de fertilidad, Andy, porque las personas que tienen problemas de fertilidad, las mujeres y las parejas, vienen con mucha ansiedad, han tenido pérdidas, han tenido abortos espontáneos, han tenido que invertir un montón de dinero para hacer terapias in vitro, etcétera. Entonces, en las clínicas de fertilidad llegan con mucha ansiedad y mucho malestar emocional. Entonces, hemos hecho estudios, investigaciones alrededor de qué tipo de música puede acompañarte en la sala de espera, si sonidos y frecuencias, hay sonidos en ondas teta, binauralidad, una cantidad de cosas que puedes utilizar para que la gente entre más tranquila a una consulta y tome una decisión de si quiere quedar en embarazo o no, bajo cierto método. Entonces, eso lo he manejado mucho en la experiencia del cliente en las clínicas. También con los dermatólogos, personas que están durante la cirugía, biopsias que son muy incómodas, y en el postquirúrgico, tú sales, por ejemplo, de una cirugía y que encuentras pitos, sonidos, la enfermera hablando, el carrito de paro dando vueltas, y claro, en la parte auditiva influye mucho en que tú tengas una buena evolución. Entonces, la música en el postquirúrgico también es muy importante. Y por otro lado, también tuve la oportunidad de hacer una experiencia inmersiva que le llamamos Neurosonic Lab, donde invité a las personas, era una charla abierta al público, donde ellos iban y les enseñaba mediante audífonos inalámbricos todas estas técnicas para relajarse, toqué batería para mostrarles cómo las emociones impactan en su cuerpo, cómo se pueden rotular, y al final lo que te decía, cómo pueden construir un botiquín musical para consumir música como si fuera un fármaco o un medicamento. Me encanta y de alguna manera te escucho y digo, tenemos acceso a cómo bajar la ansiedad, a cómo estar con menos testosterona o las hormonas estas que nos ponen de los nervios. Sabemos que si descansamos, que si comemos mejor, que si hacemos actividad física, estaremos mucho mejor que si no lo hacemos. Y aún así, estamos en los mayores niveles de depresión y ansiedad de la historia, en el momento mismo en el que tenemos mayor acceso a la información y al conocimiento de la historia.
¿qué podemos concluir de esto, Juan? ¿Somos perezosos? ¿Somos vagos? ¿Preferimos el camino fácil de ir a pedir una pastilla, a realmente prevenir, o no nos importa nada y nos entregamos a, bueno, estoy mal? Sí, es una paradoja, como dices, pero al mismo tiempo, en ese momento estamos con unos picos de temas de ansiedad, de depresión, sobre todo por varias razones. Por un lado, el aislamiento digital, eso se ha demostrado, ¿no? Tú tienes muchos amigos en Instagram, Facebook, pero ¿cuántos amigos tienes en tu vida real? Y lo digo porque, por ejemplo, un investigador estadounidense llamado Jonathan Haidt, él tiene un libro muy bonito que se llama La hipótesis de la felicidad y analiza diferentes factores que hacen feliz al humano desde tiempos remotos. Y uno de ellos es las relaciones interpersonales estables a lo largo de la vida. Que tú sigas con tus amigos del colegio, de la universidad o con tu familia, que tú tengas relaciones interpersonales estables. ¿Y qué está pasando ahorita? Que mucha gente no las tiene, la gente no se quiere comprometer, está difícil conseguir una pareja para construir familia, tienes un montón de amigos digitalmente. Entonces, ese tema de la soledad se ha descrito incluso por la OMS como un factor de riesgo para depresión o la soledad crónica, que hay dos tipos de soledades, una soledad social, y es que estás solo, no tienes mucha gente, como cuando tú migras a estudiar a otro país, y la soledad emocional, que te sientes todos los días solo, incluso a pesar si tienes gente a tu alrededor. Eso, sumado con el hecho de hacer, hemos hablado también mucho de hacer, ¿no? Haz esto, haz lo otro, ve allá, ve acá, pero entonces no paramos. Entonces tenemos días con jornadas extensas, con un sueño muy deteriorado, que se sabe que el sueño es como el taller del cerebro todas las noches. Si tú duermes menos de 6 horas, si tienes una mala calidad del sueño, aumentas el riesgo de incluso enfermedad de Alzheimer. Entonces, en ese acelere también invitamos a parar, ¿no? A parar a no hacer nada. El momento de, ¿qué vas a hacer? Nada. ¿Por qué? Porque es que estoy haciendo nada. Y esos momentos de no hacer nada también son muy sanos. Por otro lado, y ya con eso terminaría esta parte, fíjate que los radiólogos son médicos que están expuestos a radiación. Ellos utilizan un aparatico que les muestra qué tanto se han expuesto a la radiación. Y cuando pasan un umbral, los mandan a vacaciones. Uno debería tener también como un aparato o un termómetro interno que te diga, oye, ya estás en tu umbral, ya pasaste, y si no te vas a vacaciones, si no descansas, si no pides una semana, pues entonces te vas a quemar. Y para mí quemar es que terminas o en depresión, en ansiedad, o te espero en mi consulta después de los 65 años con enfermedad de Alzheimer. Wow, tremendo, tremendo. El otro día, hace unas semanas o unos meses, me llegó un video de un cantante mexicano que no es Luis Miguel, es el otro, creo que se llama Cristian Castro, creo. Y estaba en una entrevista en televisión, creo que la viste, ¿no? O sea, ¿y tú qué haces? ¿Qué hiciste ayer? Nada. No, pero no puedes hacer nada. Yo no hice nada. Pero si yo voy a tu casa, ¿qué haces? Nada. Pero si quiero tomar algo, yo voy a seguir sin hacer nada. Y el tipo, claro, en nuestra cabeza occidental, por lo menos hiperproductiva, hipereficiente, hiperorientada a resultados, el no hacer nada es como que estamos desperdiciando nuestro tiempo, aunque en realidad lo desperdiciamos haciendo cosas que son mucho peor que la nada, ¿no? Ese scroll infinito que tú mencionabas y otros, ¿no? Hacer una pausa para la nada también es vaciarte para volver a rellenarte, pero de cosas buenas. Completamente de acuerdo. Y la dificultad que yo veo es que muchas personas que tienen rasgos obsesivos y como de control, de productividad, sienten que hacer nada es desperdiciar tiempo para hacer otras cosas. Entonces se sienten incómodos con el no estar haciendo nada. Pero realmente, cuando uno para o hace meditación, 10 minuticos, yoga, mindfulness o literalmente nada, puedes retomar tu actividad laboral y ser mucho más productivo. O sea, el que para le va mejor en el trabajo al que todo el tiempo está en un continuum que ni siquiera puede almorzar o puede disfrutar un café, que eso es lo otro. Esos pequeños momentos del día que estamos además en el multitasking, ¿no? Estoy almorzando, pero también estoy viendo una reunión y estoy respondiendo un correo. El multitasking, que es la sobreestimulación sensitiva, también el cerebro no puede con tantos estímulos, no estamos diseñados para tener tantas cosas en paralelo. Entonces, sí, parar sin culpa, te diría, sin culpa. Bien. Sí, no, está buenísimo lo que decís, Juan. Hace unos días estábamos discutiendo con Feli, con mi hijo mayor,
porque él está estudiando muchísimo temas de inteligencia artificial y de generación Z, ¿no? Y dentro de los debates y del intercambio de ideas que teníamos, claro, la mayoría de personas de generación Z viene con otro mindset que está mucho más cercano al que tú describes que al que nosotros hemos aprendido. Es decir, un generación Z, no quiero generalizar porque hay de todo, ¿no? Pero por lo general van a una reunión de trabajo para pedir un trabajo y más que preguntar cuáles van a ser sus responsabilidades, sus obligaciones, sus objetivos, es cómo voy a trabajar, si puedo trabajar híbrido, si me puedo tomar mis días libres cuando los necesite. Para mi generación, esto lo decía mi mujer el otro día, lo más importante era el trabajo. Para la generación Z lo más importante son ellos. No el trabajo como finalidad, sino como medio. ¿Esto es una luz de esperanza, una luz de alarma? ¿Es simplemente algo diferente? ¿Cómo lo ves vos, Juan? Yo creo que el término medio es la virtud, decía Aristóteles, ¿no? El extremo es me saturo, estoy en burnout, me enfermo, me incapacito, termino medicado. Pero el otro extremo es entonces ya no hago nada nunca, ¿no? O no tolero la frustración porque me corrigen algo en el trabajo o mi superior me dice que estuvo mal, entonces hago un intento de suicidio, me corto, no tolero la frustración, que también pasa en estas generaciones, a una profunda intolerancia a la frustración. Pues el término medio es la virtud. Yo creo que hay que tener un buen equilibrio entre ambas partes. Maravilloso. Juan, hablabas de Hipócrates, ¿no? Que hace más de 1500 años ya vislumbraba lo que iba a pasar. La semana pasada escuché una entrevista a una persona que decía que prácticamente el 45% de la población mundial sufre de mal sueño. No me acuerdo si la palabra era insomnio o algo así, pero era dormir mal, ¿no? Y ella lo que explicaba, y la pregunta va dirigida a ver si lo que dijo es o no es que nuestro cerebro sigue siendo un cerebro muy antiguo. Y el cerebro antiguo, cuando se iba a dormir, nunca relajaba y reposaba porque siempre podía venir una amenaza que te podía comer o destruir. Pasaron miles de años, nuestro cerebro todavía se está reconfigurando para adaptarse a una realidad que no tiene nada que ver con aquella en la que fue evolucionando la propia mente. Bueno, yo creo que hay que tener en cuenta que esta era actual es muy, muy pequeña en relación con la evolución del humano. Hay homínidos que tienen, por ejemplo, Lucy, la famosa Australopithecus afarensis, que es familiar distante de nosotros, tiene 3.2 millones de años. De lo que está pasando actualmente realmente es un fragmento de la evolución. Claro. Lo que sí vemos, Andy, con el tema del sueño y con la tecnología, es que durante muchos años, milenios, fuimos respetando a lo que llamamos el ciclo circadiano. Ciclo circadiano es que es el ciclo de luz, noche, que estamos regulados por la rotación de la Tierra. Y el cerebro se configuró de esta forma. Por ejemplo, la melatonina, que es una hormona, tú la secretas cuando baja la luminosidad. Él empieza a secretar melatonina para preparar el sueño. Pero ¿qué es lo que pasa? Que entonces esta baja de luminosidad, la melatonina empieza a funcionar como toda la vida y de repente ¿tú qué haces? Le pones un televisor de 45 pulgadas y le pones 3 series al mismo tiempo. Claro. Es que le pones una fuente de luz, entonces el cerebro no sabe si estás de día o estás de noche. O le pones su celular con toda la luminosidad o te acuestas en la cama a leer. Todo lo que implique fracturar ese ciclo circadiano de luz-noche definitivamente entra en conflicto con el cerebro evolutivo. Y por eso lo que hacemos con personas que tienen insomnio, que son muchísimas, es mejorar primero, antes de medicar, a lo que llamamos los hábitos de higiene del sueño. La higiene del sueño es no ver televisión en la cama, no chatear en la cama, que tu cuarto quede completamente oscuro, tener un buen blackout, no tomar bebidas estimulantes en la noche. Hay gente que se toma un Red Bull, un tinto, un café a las 8 de la noche. Hay gente que puede dormir bien, pero si tienes insomnio, no son buenas estrategias. Entonces, primero, mejorar la higiene del sueño. Cuando unos padres están viendo este pedazo de este episodio y dicen, ok, tomo nota de lo que me recomienda Juan, voy a ir a hablar con mis hijos adolescentes y les voy a decir que 1 hora antes de dormir no estén con el teléfono, no estén con el ordenador, no estén con el televisor. Y los adolescentes, iba a decir, se te cagan de risa en la cara, pero voy a ser más elegante, te van a decir que no. Se abre ahí una disputa en la cual hay que
imponerse como padres, hay que buscar un camino intermedio, hay que hacerles entender, porque también si los chicos en ese momento en que todos sus amigos están conectados se desconecta mucho más allá del teléfono, aunque duerma bien, ¿no? ¿Cuál es la sugerencia de Juan a este ejemplo de un momento de la vida real? Sí, igual, el término medio es la virtud. Si te vuelves un militar, mejor dicho, vas a entrar en conflicto. Pero si te Claro. relajas lo suficiente como para que esté a las 12 de la noche todos los días jugando videojuegos en línea, pues ahí vienen a mi consulta porque tengo un montón que tienen esas características, ¿no? Que Claro. no duermen y no rinden al siguiente día por esto. Entonces, lo primero como papás es poner ejemplo. Porque muchas veces el mismo papá está ahí chateando, haciendo cosas y le estás diciendo a tu hijo que no lo haga. Entonces, existen las cajas en las familias donde todos ponen el celular a cierta hora, suena la alarma, todos ponemos el celular para que sea una regla general. Lo otro es también tener acuerdos en relación con la parte académica, ¿no? Lo primero, el estudio, el trabajo, lo formal, y luego ya esta parte más como de ocio. Y definitivamente sí, retomar la conversación y los diálogos, que no es fácil, pero el exceso de digitalidad y de videojuegos y de redes sociales genera desconexión muchas veces entre los miembros de la familia. Buscar espacios de diálogo, de contacto, ya sean juegos de mesa si se puede o la misma comida. Pero yo sé que es un reto, mi hija tiene 6 años, entonces no he entrado en el modo adolescente, pero por lo menos sí intentamos dejar celulares en una caja a partir de una hora. Maravilloso. Juan, hablando de recomendaciones y de sugerencias, en un momento de esta conversación, mencionaste que en redes sociales hay mucho pseudo gurú, pseudo especialista, pseudo experto que no estudió nada, que no se formó en nada, pero que leyó 3 cosas en ChatGPT y va de experto. Esto le puede hacer muy mal a mucha gente, sobre todo a aquellos que son más frágiles, más débiles, que están en ese momento de quiebre. Sugerencias de Juan para poder filtrar un poquito más, sobre todo en términos médicos o psiquiátricos, ¿no? Donde lo que está en juego es mucho más allá de si me pongo una blusa de un color o de otra. Sí, es un buen punto porque mira, una cosa es que una persona hable, por ejemplo, de bienestar y tú no tienes ninguna condición médica, tú no tienes depresión, ni ansiedad, ni pánico. Y entonces la persona dice, bueno, te invito a que hagas esta secuencia de ejercicio o que a que te tomes, no sé, un suplemento de vitamina. Uno dice, yo diría que hasta ok, eso es pasable. El problema, y lo veo yo en mi consulta, es cuando tú tienes un trastorno mental, por ejemplo, un cuadro depresivo con riesgo de suicidio, un trastorno de pánico, un insomnio muy severo, y empiezas a tomar a esas personas como si fueran un modelo de realidad, como si fueran confiables, ¿verdad? Porque, ¿qué ha pasado? Que las personas llegan a veces al hospital ya en el peor estado, que es un intento de suicidio, diciendo que venían tomando el último magnesio o el último zinc, o que los exorcizaron. Tengo un montón de pacientes que han pasado por el exorcista antes de llegar a una clínica para un tratamiento. Gente que igual también con todo esto de los psicodélicos y las plantas no ha terminado muy bien o que tienen un potencial terapéutico. También hay mucha gente administrando plantas alucinógenas, experiencias incluso con yagé que pueden estar descontextualizadas de algo realmente terapéutico. Entonces yo te diría que si tienes una condición que te genera sufrimiento emocional, que te altera tu sueño, tu memoria, si realmente es una condición médica, pues acudas donde un médico, en este caso de la salud mental como un psiquiatra, para que allí se pueda filtrar. Como te digo, yo también trabajo con música, yo soy neuropsiquiatra, pero trabajo con música, y trabajo con cannabis, y trabajo con hábitos. Entonces también Claro. los psiquiatras tenemos un estigma, y es que si voy al psiquiatra me van a volver adicto a los medicamentos, o los psiquiatras es para los locos, o el psiquiatra me va a dejar dormido todo el día y no va a poder trabajar. Entonces también hay que educar mucho en relación al estigma de consultar a un psiquiatra hoy en día. Buenísimo, Juan. Gracias por hablar claro, por hablar directo, sin vueltas, sin rodeos. Vos sabés que nos dedicamos también al branding entre todo esto y quería preguntarte si es que existe una relación directa o indirecta entre la neuropsiquiatría y el branding y en el caso de que exista, ¿cuál o cuáles son? Yo creo que lo más cercano puede ser el neuromarketing, diría yo. No he escuchado de neurobranding, pero podemos hacer algo interesante. Anotemos ese concepto, que no creo que no está usado por nadie. Neurobranding.
Sí, neuromarketing, sí, me recuerdo cuando estuvimos en México, incluso con Angélica, queríamos hacer algo de neuromarketing y realmente empresas grandes, supimos en ese momento de Coca-Cola y otras que utilizaban electroencefalógrafos, eye trackers, para mirar cómo la gente veía las propagandas o en un centro comercial cómo distribuyes toda la parte de visión. Entonces sí, puede haber recursos neurocientíficos a favor del branding y en este caso el audio branding también tendría una interrelación con la neuromúsica que podemos desarrollar o potenciar. Oye, imagínate que no nos están viendo miles de personas y te digo, oye, Juan, me interesó mucho esto del neurobranding. ¿Cuál sería una introducción al neurobranding en términos de la mirada de un profesional como vos? Yo creo que es poner a favor de la comunidad de los brandólogos, del conocimiento que ustedes traen, los recursos que la neurociencia nos da, pero algo que llamamos la neurociencia sobre todo en la vida cotidiana, porque la neurociencia puede ser muy clínica, lo que te digo, Alzheimer, Parkinson, pero existe la neurociencia de la vida cotidiana. ¿Por qué entré a esa tienda y tomé la decisión de comprar esta pieza? ¿Por qué cada vez que prendo esta plataforma ese sonido me relaja? ¿Qué me espera? Es todos estos conocimientos que son intuitivamente, digamos, fáciles de acceder. La gente sabe que la música es placentera, pero la pregunta es ¿por qué? ¿Qué es lo que subyace a nivel fisiológico, hormonal, metabólico en tu cerebro? Y poner esto a favor del branding, supongo para hacer crecer a las marcas o para potenciarlas o para optimizar la calidad de vida también de las personas. Maravilloso, maravilloso. Juan, entramos en la recta final de este episodio 4 de esta sexta temporada de Totem Live. Yo creo que dejaste a todo el mundo absorto porque dejaron de comentar y de preguntar. Creo que se quedaron así como, wow, cuánta información, cuánto conocimiento y qué bien explicado que está. Por lo menos yo estoy pensando eso. Creo que es una clase maestra con un lenguaje muy cercano y para todo el mundo. Juan, si tuvieses que regalarnos 2 o 3 tips para ver un poco la cara positiva de la vida, ¿no? Porque la cara negativa la vemos todos los días, los medios de comunicación, hay guerras por un montón de guerras, hay un montón de conflictos, hay un montón de división, hay lío, ¿no? Hay quilombo, como decíamos en Argentina, pero también hay cosas llenas de esperanza, hay progresos médicos sin parangón, hay avances tecnológicos extraordinarios. ¿Cómo puede hacer uno desde tu especialización para levantarse a la mañana y poder tener, aunque sea, hackear el cerebro, si es que existe la expresión, para ponerlo en modo positivo? Sí, yo creo que una de las cosas más importantes en las que trabajamos y es disfrutar el camino, no estar tan enfocados en la cima. Muchas personas siempre quieren llegar a la cima y cuando tú llegas a la cima, claro, está interesante ver el panorama, pero se agota rápidamente, entonces quieres otra cima y eso, aunque puede ser sano, que es tener un propósito, deja de generar un disfrute en el camino. Entonces, parar, mirar la ardilla, lavarse las manos en el río, coger una planta, el pino, leerlo, entonces, ir disfrutando el camino en el día a día, en la medida que se pueda, sabiendo que en el camino también van a haber adversidades. Eso por un lado. Por otro lado, no dejar de lado los aspectos artísticos. Yo digo que a muchas personas les cortaban las alas muy temprano. Le dijeron, tú no eres bueno para tocar guitarra, tú pintas horrible. Y la gente nunca más volvió a explorar la parte artística, que es tan sana y te conecta además con la vida. Entonces les diría eso también, exploren su lado artístico, ya sea culinaria, danza, baile, música, pintura, pero explorar el lado artístico nos ayuda a equilibrar y a dar un sentido de vida. Y por otro lado, lo que mencionaba, también cultivar las relaciones interpersonales es algo muy importante. No depender de los demás para generar felicidad, pero sí, así tengas 1 o 2 amigos o compañeros, esa estabilidad interpersonal también nos da un buen soporte y en los momentos de crisis es fundamental para ayudarnos a recoger. Maravilloso, Juan. Antes del cierre, acá desde Madrid le queremos mandar un abrazo muy grande a nuestra querida Angie, no solo por haber organizado este live, sino por su enorme y grandísima tarea. Así que un abrazo muy grande y especial de parte de todo el equipo para ella. Y Juan, el otro hábito que nosotros venimos habitando en los Totem Live es el mensaje de cierre antes de la despedida final, es del invitado. Así que una reflexión, una conclusión, algo que no hayamos hablado que te hubiese gustado comentar, cámaras y micrófonos hasta la ciudad de Bogotá y te vemos y te oímos. Bueno, yo creo que
A lo que definitivamente es importante para tener una buena salud mental y en general disfrutar la vida es tener una sensación también de una espiritualidad sana, que eso no lo hemos mencionado. Cuando digo una espiritualidad sana, no me refiero a seguir una religión o un dogma, sino la espiritualidad es algo que las ciencias y las neurociencias han empezado a articular. Una persona puede estar medicada, puede tener mejor psicólogo, pero la espiritualidad tiene que ver a veces con lo que estamos hablando, con el valor del presente, con el propósito superior, con el parar y conectarse con la vida, con el meditar. Entonces la espiritualidad, de esta manera como le explico, articulada a la vida de quien sea, da mucho soporte y nos ayuda a prevenir muchas cosas. Maravilloso. Querido Juan, un gustazo. La verdad que se me voló la hora. Sé que no son temas, bueno, sé, para quienes no trabajamos de ellos, no son temas fáciles de tratar. Muchos son un poco tabú, otros están plenos de estigma, pero los hablaste con una naturalidad, con una familiaridad, con una cercanía tal que me la pusiste muy fácil, la verdad. Así que te quería agradecer por eso también, ¿eh? No, Andy, a ti por invitarme en este espacio. Para mí ha sido muy interesante compartir contigo y definitivamente tenemos que seguir dándole ideas y vueltas a cómo esa interfaz también, así como hay interfaz música y cerebro, hay interfaz también música, branding y salud mental. Bueno, a mí me quedó acá anotado, es más, para no olvidarme, porque soy una persona de edad, me anoté lo de neurobranding y ahora cuando cortemos vamos a hablar con Angie para ver cómo lo transformamos en algo. Pero no quería cerrar esto sin agradecerte por esa cercanía, por esa forma tan directa y clara de comentar y también por tu tiempo que es súper valioso. Sé que tenés ahora algo muy importante que es un plan familiar, así que en nombre mío y de todo el equipo de Totem Branding, un abrazo muy muy fuerte, muy agradecido y estoy seguro que nos volvemos a cruzar muy pronto, Juan. Gracias, Andy, y a todo tu equipo. Un fuerte abrazo. Gracias, un abrazo grandote. Hasta luego. Gracias por acompañarnos. Nos vemos en el próximo episodio de Totem Live, completamente en vivo.